no lo sabemos. Ahí Yo no está supe nada de él. firmado, está firmado. Sí, ¿eh? O sea que No, hay gente que todavía no recibió, es ¿eh? responsabilidad que No, no. todo el mundo. No, a mí por lo menos uno que no. Oye, Todo ¿sabes el el mundo. letrado? Te lo estoy diciendo yo, Sí. todo el mundo, Estamos. menos Manolo Díaz en Madrid. Ese es. No estamos en Sí, uno que era conductor o algo de eso. No, pero está en un hospital y ahora tengo que... Buenos días, queridos Ah, compañeros. control. Hoy tenemos con nosotros a don Ignacio Villaverde Menéndez, por segunda vez. Tenemos el honor de recibirlo en este despacho. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, letrado que fue del Tribunal Constitucional, secretario general de la Universidad de Oviedo, en fin, todo un personaje que nos viene a hablar de un tema que este año vamos a darle cierto renombre, porque vamos a hablarlo ahora, pero a finales del curso académico nuestro vamos a hablar también de la reforma de la administración local, en lo que se refiere principalmente a las parroquias rurales, que va a correr a cargo de Ignacio Arias, aquí presente, y también van a intervenir el presidente y secretario de la Federación de Parroquias Rurales de Asturias. Esto va a ser en mayo y va a haber un módulo de campo sobre el tema. Pues bien, Ignacio Villaverde Menéndez viene a hablarnos hoy de las reformas de la administración local. Ignacio, por favor, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, yo en primer lugar, y esto va más allá de la cortesía, entra ya en el terreno del cariño y del mutuo reconocimiento, y mi reconocimiento a vosotros, que me siento honradísimo y muy satisfecho. El honor es nuestro, Ignacio. Nada más. Mío porque este es un gran foro y yo cada vez que me invitas es como hacer el segundo ejercicio de cátedra. Qué bien, ¿no? qué bien. la chanza, ¿no? Y es verdad, me siento comodísimo y honradísimo, ¿no? Bueno, yo, mi idea es, si os parece bien, intentar hacer un discurso breve, cosa que en mí tiene su dificultad, sobre todo porque yo creo que la reforma local abre, creo yo, más incógnitas que no certezas, y que mueve más el debate que no a las afirmaciones. ¿Por qué digo esto? Primero porque yo creo que debemos partir de una pregunta, y es: ¿hacía falta reformar el sistema local español? Que desde el punto de vista jurídico, es verdad que no soy administrativista, y por lo tanto mi visión puede quedar muy sesgada por la visión de un constitucionalista que tiene una cierta tendencia en nuestra disciplina a ser inamovible en el tiempo, porque las constituciones se cambian de tanto en tanto, ¿no? Y por lo tanto no estamos pendientes del boletín oficial del Estado todos los días, ¿no? Y nos puede dar una sensación de permanencia en el tiempo, pues quizá falsa, ¿no? Pero yo, como sabéis, tuve una experiencia breve pero muy intensa y muy gratificante, muy enriquecedora al frente de una asesoría jurídica de un gran ayuntamiento, y en esa dirección uno aprende cosas y sobre todo le permite tener un conocimiento de primera mano de cómo funciona una administración local, pues de un tamaño ya, bueno, una ciudad de 300.000 habitantes ya tiene una administración local de un tamaño importante, ¿no? Como para tener un termómetro fiable de cuál es la temperatura de ese supuesto enfermo. Bien, mi respuesta a la pregunta es que no, es decir, la administración local en España no tiene un problema, no tiene un problema. No tiene un problema, y no lo tiene económico, porque el 90% de los municipios españoles cumplen con sus cuentas, tienen cuentas razonablemente saneadas por una administración pública. Yo ahí siempre digo lo mismo, es decir, que una administración pública deba dinero o tenga déficit no significa que sea una manirrota, ¿no? Porque el número en absoluto, sin ver el marco de los planes plurianuales de inversiones y presupuestarios, puede dar esa impresión, ¿no? El Ayuntamiento de Gijón tenía un pequeño déficit, tenía endeudamiento, pero era un déficit y un endeudamiento perfectamente controlados, no generaba absolutamente ningún problema de funcionamiento, ¿no? Luego no había un problema, y como ese, y de hecho lo ha declarado la Federación Española de Municipios en muchas ocasiones. Oiga, mire, es que el 90% de los ayuntamientos españoles cumplen, tienen las cuentas saneadas, cumplen con sus suministradores, liquidan las cuentas cuando las tienen que liquidar. La intervención del Estado y su propia intervención y los distintos tribunales de cuentas y sindicaturas
de cuentas del ámbito autonómico poco han dicho sobre este particular, ¿no? Es verdad que nuestra Sindicatura de Cuentas ha emitido varios informes en relación con los concejos asturianos, en el que ha puesto el acento en algunas disfunciones en el funcionamiento económico de nuestros ayuntamientos, bueno, como su labor y como debe ser. Pero el que haya disfunciones o alguna carencia de información no significa necesariamente que los ayuntamientos españoles estén al borde de una catástrofe económica. Lo que pasa es que mediáticamente lo que llama la atención es un ayuntamiento de apenas 1000 vecinos con una deuda de 5 millones de euros o de 20 millones de euros, ¿no? ¿Tiene la administración local española un problema político, de organización política? No. A mi juicio, insisto, es mi opinión, ¿no? Yo creo que no. Lo que sí puede haber es la necesidad de afinar algunos de los instrumentos de organización y ordenación legal de la vida política dentro de los municipios. Pero no son muchos, porque la vida municipal funciona con cierta agilidad y funciona con eficacia. Me dirán ustedes, hombre, lo de Cudillero es un caso absolutamente insólito, pero insólito no en Asturias, en España, en el mundo mundial, el universo entero. Es decir, y un sistema nunca se le puede juzgar por sus patologías, por su anomalía, ¿no? Y esto es una patología del sistema, una anomalía además muy artificiosa, fruto de la concatenación de una serie de disparates, ¿no? Porque todos somos aquí juristas, ¿no? Y a poco que uno se ve, pero con leer la ley de régimen electoral general no hace falta ir más allá, y dice, bueno, ¿cómo es posible que se haya llegado a este punto de disparate, de disloque jurídico, hasta llegar a que esto no tiene salida? Es decir, ¿cuántas veces, verdad, a veces nos preguntan, te preguntan los periódicos, y dicen, mire, no tengo solución para esto, es que esto ya hay que inventársela, porque esto ya no va más, jurídicamente, ¿no? La ley ya no va más de cero. Hay que empezar de cero, ¿no? Bien, no se puede, bueno, es que entonces hay un problema en el sistema político local español. Cuando digo sistema político digo en términos técnicos, ¿no? Como la estructura que regula, ¿no?, el funcionamiento de los entes con dirección política dentro de los municipios. Pues no, porque la vida parlamentaria local funciona razonablemente bien, y lo que sí puede haber son cuestiones de ajuste. ¿Hay que elegir al alcalde directamente y no de forma indirecta? Pues bueno, pues puede ser, pero ya son debates que, si me apuráis, son más académicos que no prácticos, no de la realidad práctica del día a día de los municipios. Y por otra parte, no hay que olvidar que el ciudadano se siente muy apegado y muy implicado directamente en su ayuntamiento. Es el único, probablemente es el único, fijaros, en esa crisis general del sistema político democrático español o en general latino, ¿no?, del sur de Europa, al hilo de la crisis económica, los movimientos sociales de contestación y de reivindicación de un cambio en el modelo político siempre se han fijado y han fijado su objetivo en el ámbito nacional o autonómico, pero no se ha cuestionado el sistema político, por lo menos yo no conozco el cuestionamiento del sistema político municipal. ¿Por qué? Porque ahí sí que hay una relación muy directa vecino-representante político, porque te lo encuentras, es vecino tuyo del portal, o te lo encuentras en la calle, es decir, hay mecanismos de sociología democrática que hace que el modelo político local sea muy eficiente en la gestión de las expectativas ciudadanas, que en definitiva es para lo que sirve un sistema democrático, para que nuestras expectativas, esa pluralidad de expectativas, se reconduzcan a aquellas que terminan en convertirse en norma y que nos regulan, ¿no? El sistema democrático no es más que un modelo de procedimentalización, ¿no?, y de reducción a unidad de ese conjunto de pluralidad, de ese conjunto de expectativas plurales que los ciudadanos tenemos. Bueno, en las administraciones locales eso se vive con mucha intensidad y con mucha cercanía, incluso a las grandes, incluso en Barcelona, incluso en Madrid. Es decir, hay esa percepción de cercanía que en cambio no se tiene en el ámbito nacional, ¿no? De un diputado, un congreso, un senado, uno no sabe muy bien qué hace y el ciudadano no tiene ese mismo sentimiento, ¿no?
de influencia directa sobre la vida política. Por lo tanto, el sistema económico local funciona razonablemente bien. Claro, todo el mundo quiere más dinero y como dice un buen amigo y hacendista, claro, lo fácil siempre es hacer las cosas con más dinero, pero aquí la clave es hacer más con menos, ¿no? Y por lo tanto, el que se necesite más dinero no implica que el sistema esté en crisis. Es que a lo mejor usted, y eso lo veremos luego, se le ha ido las manos en el conjunto de actividades y prestaciones de servicios que quiere prestar al ciudadano, y a lo mejor, bueno, pues usted no puede, esto es como a las familias, a lo mejor, oye, el sueldo no da, ¿no?, para irse de vacaciones a las Bahamas y tenemos que ir a lo mejor a Candás a comprar maravillas, ¿no? Y digo, no, entonces es que necesitamos más financiación, ¿no? O el banco, ¿no? Bueno, hacemos la ruta, hacemos de los dos sitios, hay que ser riguroso, ¿no? Ser riguroso, ¿no? Ahí como se me notó ahí la raíz gijonesa. Bien, ¿tiene el sistema local, la regulación jurídica del sistema local, algún problema? No. La ley de bases de régimen local ha cubierto razonablemente bien, junto con el texto refundido y los reglamentos, todo el de organización y funcionamiento y bienes y servicios, ha cubierto razonablemente bien las necesidades de funcionamiento administrativo desde el punto de vista jurídico de los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos son administraciones eficientes en términos de legalidad, y que además la mayoría han recibido también bien, han sabido fajar el impacto de la directiva de servicios, porque eso implicaba ya no solo un cambio en muchísimas reglamentaciones municipales para adaptarla a esa liberalización de los servicios que puede prestar y de la fijación de establecimientos por parte de particulares, de privados, pero que en general los ayuntamientos han hecho los deberes y con más resistencia del aparato administrativo que no por un problema legal, más porque muchos secretarios de ayuntamiento y muchos aparatos de la administración se sienten desvalidos, porque claro, todos han crecido, como hemos crecido, por lo menos los mayores aquí, con un concepto del Estado de Derecho, del principio de legalidad, de un concepto de autorización y de licencia, ¿no?, que ha revolucionado radicalmente la directiva de servicios, ¿no?, y que le ha dado la vuelta al viejo modelo, ¿no?, de esto es mío y si este servicio es mío y si usted quiere prestarlo yo le licencio, ¿no?, al modelo de yo lo único que hago es supervisar que usted cumple la normativa, ¿no? Pero eso no ha generado grandes crisis, los negocios se siguen abriendo, se sigue controlando el ruido y las actividades insolubres, es decir, yo no aprecio, no se aprecia, ¿no?, un problema de funcionamiento legal como en los otros campos, más allá de la necesidad de pequeños ajustes técnicos, pero que son fruto del tiempo, ¿no? Fruto del tiempo. Claro, entonces dirán ustedes, bueno, pues ya se acabó, ¿no? Porque si no hay ningún problema. Bueno, el problema es que los legisladores están empeñados en pasar a la historia, aunque sea nota a pie de página, reinventando el régimen local, ¿no? Y probablemente aunque no con toda seguridad, por una simple necesidad de control económico de la actividad de los ayuntamientos. Luego esto lo lleva a un terreno estrictamente político, no jurídico-legal. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema no tiene un problema de actualización legal, pero el Estado, si tiene la percepción, lo cual no quiere decir que esté en lo cierto, pero si tiene la percepción de que no controla la administración local y la administración local gasta mucho. Porque además ahora es el imperio de los economistas, ¿no? Es decir, los juristas hemos pasado a un segundo, un tercero, un cuarto plano, se nos mira mal, ¿no? Y entonces aquí quien decide y toma decisiones son los economistas, ¿no?, que nunca aciertan. Yo tengo buenos amigos, como sabéis, entre tal, yo siempre se lo digo, nunca acertáis, yo no sé cómo os arregláis, pero chico, es decir, nunca dais una, ¿no? Y entonces se empeñaron con que la administración económica en los entes locales es un disparate, es un desastre. Pues mire, al final las cifras no son tan disparatadas, y eso ha llevado a que, y no es baladí, a una reforma local
en el que el título es curioso, ¿no? Porque lo normal sería una nueva ley de bases de régimen local, y ahora lo llaman de racionalización, ¿no? Y sostenibilidad, es decir, el sesgo económico es muy evidente. Pero si se va al texto de la ley y lo comparáis con el texto del 85, hay pocas diferencias, pero sí que son sustanciales, ¿no? Yo ahí, esas diferencias, se pueden clasificar en dos grandes ámbitos. Uno clarificador y otro puramente económico, de control económico, ¿no? ¿Cuál es el clarificador? Bueno, uno de los problemas, por llamarlo así, que estaba en los papeles permanentemente de la administración local era la delimitación precisa de su ámbito competencial. Y la otra cuestión, esta ley de racionalización y sostenibilidad del régimen local ha tratado de clarificar la cuestión competencial, ¿no? ¿Lo ha hecho bien? Bueno, lo ha hecho de otra manera, ¿no? Pero en este ámbito es difícil clarificar las competencias, ¿no? Porque además las competencias se inventan. Nosotros como juristas tendemos a pensar que las competencias de un órgano administrativo siempre quedan perfectamente enumeradas en un listado cerrado en una norma. Y la realidad es que no es así. Os pongo un ejemplo, servicios sociales. La competencia de servicios sociales es autonómica, no es municipal. Pero todos los ayuntamientos de cierto tamaño prestan servicios sociales. Lo están haciendo indebidamente mientras tengan dinero para pagarlo, y entonces entramos en la segunda parte, en el segundo gran cambio que introduce el nuevo régimen local. Bueno, si usted tiene dinero para pagarlo, no me importa que lo haga. La ley está llena a todo paso de cláusulas de salvaguardia económica. Es más, cuando define las competencias en ese nuevo artículo 25 de la Ley de Bases, cuando define las competencias, yo recuerdo además que la ley no se aprueba con un texto articulado ex novo, sino que se aprueba como una modificación de la ley del 85. Por lo tanto, su articulado es una disposición en la que nos va diciendo lo que se va modificando la ley del 85, lo cual deja mucho que desear. Ignacio es experto en esto, lo sabrá. Yo creo que deja mucho que desear desde el punto de vista de la técnica legislativa. Pero ya veo yo, además con lo de medio ambiente y el informe del Consejo de Estado, que o la abogacía del Estado ha ido perdiendo puntos en los ministerios o algo pasa, porque la calidad de los anteproyectos cada vez es más, en fin, cuestionable. Bien, pues cuando se habla de competencia se llega al punto, aunque esto ya estaba en el texto aprobado por el Consejo de Ministros y ahora se dulcificó un poquito, reconoce la existencia de las llamadas competencias impropias. No las llama así las llamaba el texto aprobado en el Consejo de Ministros en origen. El anteproyecto inicialmente hablaba de las competencias impropias de los ayuntamientos. Es verdad que eso, bueno, que quedaba técnicamente poco elegante, y entonces se ha ido a una fórmula de compromiso en la cual aquellas competencias que no son propias de los ayuntamientos pero que ejercen estas, podrán ser prestadas o podrán ser ejercidas, por la redundancia, en la medida en la que haya capacidad económica para hacerle frente. Por lo tanto, yo primero tengo que demostrar, en principio ante la comunidad autónoma, que yo, ayuntamiento, tengo capacidad económica para financiar un servicio en materia social, ¿no? Una prestación de bienes o servicios en el ámbito de los servicios sociales, que por otra parte además es competencia de la comunidad autónoma, ¿no? Vayamos a la parte clarificadora sobre las competencias. Bueno, la ley del 85 lo que hacía era una clasificación de competencias y potestades, y en las competencias pues lo que hacía era enumeraba las competencias clásicas de los entes locales que desde el siglo XIX, desde la legislación histórica, eran las que asumía, incorporando lógicamente las propias de la modernidad, urbanismo fundamentalmente y algunas cuestiones en materia de medio ambiente. Es verdad que a ese elenco de competencias
se cruzaba la población de tal manera que había una serie de competencias de prestación en todos los ayuntamientos con independencia de su población, y otra serie de competencias y de servicios que se prestaban solo a partir de determinados tramos de población. Más o menos la nueva ley lo mantiene. ¿Qué es lo que hace la nueva ley respecto de esa enumeración de competencias propias de los municipios? Bueno, incorporar algunas que estaban en la legislación sectorial, sobre todo en educación y sanidad, que se encontraban, y en medio ambiente, que se encontraban dispersas, y lo que hacen es incorporarlas a esa enumeración que no tenía el artículo 25 de la Ley de Bases del régimen local. Pero hay poca novedad, y por no decir ninguna. ¿Dónde está la novedad entonces? En que reconoce la posibilidad de que existan competencias mal llamadas impropias, es decir, competencias que no son las enumeradas en el precepto, que no son de las propias de los municipios, pero que pueden ser delegadas por el Estado o por la comunidad autónoma. ¿Dónde está la novedad? La novedad está en que eso no se preveía, y que muchos ayuntamientos asumían competencias porque llegaban a convenios con la administración autonómica o con la administración estatal, en el que en nombre de esas administraciones el ayuntamiento prestaba ese servicio y se pactaba una compensación económica por el servicio, compensación que normalmente no llegaba, o se compensaban, bueno, pues tú me debes tanto y tal, y entonces arreglamos cuentas, y al final eso generaba un cierto, si me permitís expresión, un cierto barullo presupuestario dentro de los ayuntamientos. Pero el hecho es que los ayuntamientos estaban asumiendo competencias por indicación y por interés del propio Estado y de la propia comunidad autónoma. Pero el cambio no queda solo en esto, en el que se regula en qué términos se produce esa delegación, cosa que antes quedaba al albur del artículo, yo creo que es 4 de la Ley 30/92, que habla de la cooperación interadministrativa y de los convenios de cooperación de administraciones. Bueno, pues ahora la ley ya nos dice, no, mire, eso ya no es así, lo entendemos nosotros, eso ya no es una cuestión de cooperación interadministrativa, sino que esto hay que llevarlo ya al régimen de delegaciones de competencias, que también regula la propia Ley 30, pero entre administraciones públicas. Luego usted tiene que fijar los términos de la delegación, además la administración delegante tiene potestades de control y de supervisión del ejercicio de la potestad delegada por el órgano recipiendario que la recibe, además tiene que venir acompañado de una memoria económica y por lo tanto con una expresión clara y precisa de los costes del servicio y de la financiación que se transfiere a la administración receptora de la delegación para su ejercicio. Bueno, se racionaliza desde el punto de vista jurídico lo que antes quedaba al albur de los convenios entre administraciones. Y luego hay un último precepto que regula los términos en los que un ayuntamiento, además de las competencias propias y además de las competencias delegadas por Estado y por comunidad autónoma, puede asumir otras competencias siempre que demuestre capacidad económica para prestar los servicios aparejados a esa competencia. Bueno, se introduce un precepto que también racionaliza lo que era una práctica habitual dentro de los ayuntamientos de cierto tamaño, que era asumir actividades obviamente por razones políticas, y lo digo en buen término, entiéndaseme bien, ¿no? A veces ahora en este país esto como de la política, no, mire, si un ayuntamiento recibe y es sensible a las exigencias de los ciudadanos en un momento determinado le piden, oiga, pues nosotros queremos no sé qué, ¿no? O forma parte del propio programa político del grupo, programa político del partido que en ese momento lleva el gobierno del municipio, y deciden prestar ese servicio y ejercer una competencia pues que no está dentro de las enumeradas, pero que tampoco el precepto las cierra. No hay ningún precepto que diga estas son las únicas competencias que pueden ejercer los ayuntamientos, que no tendría mucho sentido. ¿Por qué no tendría mucho sentido? Y ahí entramos en el análisis, digamos, más constitucional de la cuestión, ¿no? A ver, porque el mundo local tiene una paradoja,
el Tribunal Constitucional a lo largo de su jurisprudencia ha tratado de resolver. Yo creo que con buena fortuna. Creo que es de los ámbitos en los que el Tribunal Constitucional no ha hecho mal su trabajo, ¿no? y que ha hecho un buen trabajo en la definición del alcance de la autonomía local desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué hay ahí una paradoja que ha tenido que resolver el Tribunal Constitucional? Porque la Constitución define a los entes locales, a los ayuntamientos en particular, como autónomos, pero curiosamente, ¿en qué consiste esa autonomía? Es una decisión del Estado, de otra organización. ¿Eso quiere decir que la autonomía de los municipios es menor o de menor calidad que las de las comunidades autónomas? No, lo que significa es que es de menor rango. Y cuando digo menor rango es porque una comunidad autónoma es autónoma políticamente porque dispone de la ley, esto que explicamos siempre en derecho constitucional, ¿no? Porque tiene capacidad de gestionar sus propios intereses en el marco de sus competencias, dictando normas con rango de ley y por lo tanto en la misma posición jerárquica que las leyes del Estado, lo cual provoca que sean ordenamientos en horizontal, ¿no? En horizontal. El caso de los entes locales no es ese. Usted es autónomo, pero su ámbito de autonomía lo fija el legislador estatal. De tal manera que, como dice el Tribunal Constitucional, la autonomía de los municipios estriba en su capacidad de autogestión de sus propios intereses, pero que sean los intereses del municipio son los que defina la ley del Estado. Lo cual al Estado le da un margen importante de definición del alcance de la autonomía local. Y eso, en principio, no es contrario a la Constitución. Porque el Tribunal Constitucional lo único que ha exigido como estándar, como parámetro de control de la constitucionalidad de esas leyes del Estado que son las que delimitan el interés de los municipios respecto de los cuales pueden autogestionarse, tiene un estándar mínimo de la garantía institucional de la autonomía local, que consiste en que los municipios tienen que tener garantizado en todo caso la participación activa en todos los procesos de decisión que puedan afectar a la población del municipio. Eso, bueno, pero ¿esto qué significa? Bueno, esto tiene una importancia radical, porque eso lo que significa es que el Estado, y veremos que también la comunidad autónoma, delimitan, en definitiva, el contenido preciso, concreto, de la autonomía local, pero los municipios tienen garantizada la participación en los procesos de decisión que les puedan afectar. De manera que yo puedo estrechar mucho la autonomía, pero yo sé municipio que siempre voy a estar en la mesa en la que se tomen decisiones respecto de mi territorio. Pero yo, legislador estatal, puedo decidir ensanchar el ámbito de la autonomía, darles mucha más margen de acción a los ayuntamientos, y yo seguiré teniendo esa capacidad de participación en los procesos de tomas de decisiones que afecten a mi territorio o que afecten a la vida municipal. Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional ahí resuelve técnicamente de una manera aceptable, correcta a mi juicio, esa paradoja de yo soy autónomo, pero es otro el que define hasta dónde yo autogestiono mis intereses, porque además puede determinar cuáles son mis intereses. ¿Eso qué significa? Pues que el legislador estatal puede haber optado por una reducción a la mínima expresión de las competencias de los entes locales. Y a mi juicio no hubiera pasado nada. Siempre que en las restantes competencias la comunidad autónoma hubiera podido tener, el municipio hubiera tenido garantizada su participación en el proceso de toma de decisiones en ese ámbito. Medio ambiente. Oiga, usted en materia de medio ambiente no tiene nada que pintar. ¿Vulnera usted mi autonomía? No. Yo la vulneraré si en la estructura de organización y procedimientos que la ley en materia de medio ambiente fije para tomar decisiones en ese ámbito, usted no puede participar. Oiga, le voy a quitar todas las competencias en materia de puertos, ¿no? Las pocas que tiene. Bueno, de hecho, es un buen ejemplo, porque puertos sigue siendo competencia estatal, pero las administraciones, lo ha dicho el Tribunal Constitucional muchas veces, oiga, pero las administraciones afectadas territorialmente por la gestión de ese puerto tienen que participar en los órganos que toman decisiones en relación con ese puerto.
porque así hay una garantía mínima, pero la Constitución lo que hace son garantías mínimas de la autonomía política en la gestión de sus propios intereses. Oiga, yo comunidad autónoma o ayuntamiento, si quiero desarrollar una determinada política económica y resulta que mi puerto, que lo gestiona otro señor, no sigue mis pasos, yo tengo un problema. Luego, ¿dónde está mi autonomía para tomar decisiones en el ámbito industrial o económico si uno de los elementos de las piezas claves para que esa política pueda llevarse a buen término, yo no es que no lo controle, yo no puedo participar, yo estoy, claro, la decisión puesta, ¿no? Yo no tengo capacidad de influencia en ese proceso de toma de decisiones. Luego hay otro aspecto, ¿no? y es el relativo a, y es el aspecto relativo a la sostenibilidad económica. Ahora, como nos ha entrado todos así como el pasmo con esto de la sostenibilidad económica, ¿no? Y porque además se ha conseguido inocular en el conjunto de los ciudadanos la idea que a mi juicio es equivocada de que las administraciones públicas son unas manirrotas y que este país teníamos unas administraciones absolutamente despilfarradoras, ¿no? Y para mí la prueba es que el problema económico de la administración pública española no es de gasto, sino de ingreso. Me explico. El problema es que no es que gastábamos demasiado, es que resulta, salvo casos patológicos, pero aquí no se trata de que la patología no nos sirva para juzgar el sistema, ¿no? Aquí lo que nos pasa es que de repente yo me encuentro que tengo menos ingresos porque la actividad económica se contrae. En el momento en que la actividad económica se contrae, yo ingreso menos por impuestos y por tasas, y por lo tanto yo ya no tengo la capacidad, porque se ha reducido, la manguera me la han pisado, y por lo tanto yo ya no tengo chorro financiero para sostener todo lo que sostenía, ¿no? Y eso es lo que genera ese momento de recalentamiento y de desfase que ahora, y me parece muy bien, las administraciones públicas ahora lo que tienen que hacer es contraerse, porque ya no van a volver esos niveles de ingresos que había hace unos años, ¿no? Que la manguera se abriera un poquito más, pero poquito más, ¿no? Y por lo tanto yo tengo que reajustar mi nivel de gasto, ¿no? A una reducción de ingresos. Eso en los ayuntamientos se ha vivido de forma muy dramática. El problema de muchos ayuntamientos no era el que yo gastaba de más, es que resulta que yo no tengo ingresos para sostener mi actividad normal y tengo que replantear toda mi política económica porque me falla la manguera, no porque yo antes haya querido abarcar más de lo obviamente es un juicio general, hay patologías, hay casos particulares que no han seguido esa idea. Bueno, la preocupación económica es tan grande que ya no solo se refleja en el título, sino que casi todos los preceptos relevantes en organización, en gestión de intereses, en proceso de toma de decisión de la nueva ley de régimen local, siempre apunta, siempre añade siempre tiene un párrafo, dice, bueno, pero si esto es sostenible económicamente, hasta el punto de que se le puede privar por la comunidad autónoma a un ente local de competencias propias si no tiene capacidad para su gestión económica. Oiga, ya sé que cementerios es suyo, pero es que usted no puede pagarse el cementerio, por lo tanto lo paso a gestionar yo. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Eso es una vulneración de la autonomía local? Bueno, yo creo que en derecho las cosas ni son ni buenas ni malas, ¿no? Son técnicamente correctas o no, constitucionales o no, legales o no. Desde el punto de vista constitucional, que es lo que yo me atrevería a hacer el juicio, a mí no me plantea dudas de constitucionalidad ese precepto. ¿Por qué no me lo plantea? Porque no me lo plantea porque la autonomía local no es la autonomía política de una comunidad autónoma, es una autonomía que viene delimitada por la ley. Y en este caso lo que hace es fijar un procedimiento de control y de responsabilización, también jurídica y económica, de la gestión de competencias que fija la ley. A mí me plantearía problemas si la Constitución hubiera fijado y hubiera enumerado competencias propias de los ayuntamientos. ¿Por qué? Por una cuestión puramente de jerarquía. Oiga, usted no puede privar de una competencia que establece la Constitución por medio de una ley
o por medio de una actuación administrativa. Es decir, si la competencia... fijaros que en el caso de las comunidades autónomas la única manera de privar de competencias a una comunidad autónoma es a través del mecanismo de intervención del 156 o 55 pero la propia Constitución fija el mecanismo de intervención. Oiga, mire, yo doy la competencia y el Estado se la puede quitar si se dan las circunstancias del 155, de grave atentado. Si no, ya se puede usted poner para arriba o para abajo. Por eso hay conflictos de competencias, porque el Estado priva de competencias de forma directa o indirecta en sus leyes. ¿Pasa lo mismo en el caso de los entes locales? Yo creo que no, porque es la propia ley del Estado la que fija esas competencias. Yo se la doy y yo establezco el mecanismo para quitársela. Y además no es discrecional, porque es un procedimiento reglado. Es decir, oiga, mire, hay un procedimiento por el cual si usted no puede hacer frente económicamente a sus competencias propias, ya ni digo las delegadas o las impropias, pues las tengo que gestionar yo. Alguien las tiene que gestionar. Yo lo que no voy a permitir es que usted genere un agujero económico o una situación que ponga en peligro el propio funcionamiento y la propia atención al interés general, ¿no? Porque en definitiva es de lo que se trata, ¿no? De que usted no puede dejar de prestar el servicio de aguas, de salubridad, de limpieza, de alumbrado, de cementerio, de tal, a sus ciudadanos, y por tanto si usted no puede económicamente, pues tendré que hacerlo. Eso viene a atajar también una cuestión que yo creo que sí era el gran asunto pendiente en el régimen local, y con esto concluyo, Ramón, y abrimos el debate. Yo creo que sí viene trata de atajar, aunque yo creo que no de la forma más correcta, ¿no? Y que eso sí que puede plantear un conflicto de competencias con las comunidades autónomas, pero que sí viene a atajar un problema real de relación entre comunidades autónomas y entes locales. Salvo alguna comunidad autónoma, la catalana, la andaluza, la mayoría de las comunidades autónomas siempre se han sentido muy ajenas a su régimen local. Trataré de explicarme. En primer lugar, casi todos los estatutos de autonomía, hasta las reformas de mediados del año 2000, eran estatutos de autonomía, como el nuestro, que hacían dos cosas, y que siguen haciendo. Uno, o que abordaban la relación comunidad autónoma con régimen local desde una doble perspectiva. Una, la puramente territorial. Yo soy el soberano sobre los perímetros territoriales de los municipios, yo decido mi mapa local, ¿no? Y para eso, bueno, pues de hecho, aquí en la comunidad autónoma, yo no sé si fue la primera o la segunda ley que se aprobó en materia de régimen local, fue precisamente la de los términos municipales, ¿no? La que regulaba la fusión, segregación de términos municipales, ¿no? Que es una cuestión puramente técnica, ¿no? Relevante, desde luego, pero una cuestión puramente técnica. Bien, y el otro precepto que en los estatutos abordaba esta cuestión era un precepto que es una cláusula de estilo. Como la Constitución prevé que el Estado solo tiene competencia en las bases del régimen local, en la fijación de la legislación básica en régimen local, las comunidades autónomas asumen en sus estatutos la competencia para desarrollar el régimen local básico que fije por ley el Estado. Y punto. Muchas comunidades autónomas, después de la reforma del 2000, cambiaron, modificaron sus estatutos, introdujeron más preceptos. El caso más paradigmático es el catalán, como sabéis, pero en realidad era para introducir nuevos entes locales que trataban de minar la fortaleza de las diputaciones. La veguería en Cataluña solo tiene una finalidad, que es debilitar la figura de la diputación, que en Cataluña tiene una potencia importante y que además normalmente no controlaba como el presidium, lo cual no es casual, ¿no? Pero poco más, ¿no? Es decir, esa primera generación de estatutos o esa generación de estatutos reformados y las leyes aprobadas del régimen local al hilo de esos estatutos reformados han seguido obsesionadas con la cuestión territorial, es decir, con el mapa, pero con el mapa en el sentido más geográfico y físico del término, pero no han ido más allá, no han ido más allá hasta el punto de que ni siquiera han regulado en qué términos asumen las comunidades autónomas uniprovinciales su condición de diputación, de sucesoras
de subrogadas en la posición de la Diputación, de la antigua Diputación Provincial. Que eso implica competencias. La nueva ley, a diferencia de la del 85, la nueva ley ya dice en muchos de sus preceptos que hay competencias y potestades que ejercen las diputaciones provinciales o ente que haga sus funciones. Claro, lógicamente, bueno, pues ¿quién es ese ente? Hombre, blanco y en botella. Obviamente son las comunidades autónomas uniprovinciales, donde no hay diputación provincial y donde ya se preveía en la ley de bases de régimen local que asumirían las competencias de las diputaciones. Corregirme si me equivoco, pero yo no conozco ninguna comunidad autónoma uniprovincial que haya ejercido esas competencias nunca. No han ejercido, han hecho algo que ellos llaman coordinación, ¿no? Como las policías locales, ¿no? Pero coordinación de los entes locales, que al final se ha traducido fundamentalmente en una política de subvenciones, ¿no? Y subvenciones finalistas. Este año toca hacer piscinas, la comunidad autónoma subvenciona hacer piscinas. Y tú quieres que te subvencionemos, pues haces piscina. Oye, yo es que tengo 3, lo que quiero es un geriátrico. No, toca piscinas, ¿no? Y era la manera, el mecanismo a través del cual las comunidades autónomas entendían que era su relación normal, ¿no? Con las administraciones locales. Bueno, yo creo que la ley, algo que ha introducido, que es muy sutil, pero que va en esa línea, así lo entiendo yo, es cambiar ese modelo. Y decir, no, mire, comunidad autónoma, los entes locales es cosa suya. El Estado fija las bases, el régimen general, básico. Oiga, los ayuntamientos tienen que tener mínimo estos órganos, tienen que tener mínimo estas competencias, tienen que hacer estas cosas, tienen estas potestades, pero a partir de ahí, los entes locales es asunto suyo. Comunidad autónoma, usted tiene que regular su propio régimen local desarrollando la legislación básica del Estado. Y regularlo no consiste en, bueno, voy a regular el procedimiento de fusión y segregación de municipios. No, es que usted a lo mejor lo que tiene que hacer es regular precisamente los términos de las delegaciones y qué es lo que va a delegar. Y además usted puede entrar en el ámbito competencial de los entes locales y decirle de qué son competentes y de qué no son competentes, respetando siempre los mínimos fijados en la legislación estatal. Es decir, usted puede regular los mecanismos de control y los mecanismos de coordinación con los entes locales. Es decir, y puede además concretar en qué términos usted va a ejercer aquellas funciones, en el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales, que han heredado de las antiguas diputaciones provinciales. Como saben, hay movimientos en esa dirección. En Navarra se ha aprobado un mapa local, hay una proposición de ley de régimen local que va en esa línea. Aquí en Asturias se está preparando por el gobierno una propuesta de modificación del mapa local. En Castilla, León se acaban de aprobar 2 leyes muy interesantes que yo creo que es el camino por el cual hay que transitar, que curiosamente las han aprobado antes de que se aprobase la ley estatal, pero que casan perfectamente, van en esa misma línea. Una ley que lo que hace es lo que hacemos en Asturias con las directrices de ordenación del territorio, pero que en Castilla y León lo han hecho a través de una ley de ordenación del territorio de la comunidad autónoma, en la que fijan grandes áreas funcionales, ¿no? Bajo la supervisión de la comunidad autónoma y gestionadas por los municipios que están englobados en esas grandes áreas funcionales para la gestión de servicios comunes, ¿no? Y luego una ley de régimen local que va más allá de la pura expresión de un procedimiento de segregación y fusión de municipios. Termino ya con 2 apuntes. Uno en relación con las fusiones, que es el tema de moda, ¿no? Que yo quería acabar aquí precisamente porque ese modelo de la ley castellano-leonesa, yo creo que es un modelo muy avanzado, muy en la línea de las legislaciones locales más avanzadas y que yo creo que es una propuesta interesante, ¿no? Una propuesta interesante y que combate esa idea de que la fusión es la panacea con la que vamos a resolver los problemas que, como han visto, he comenzado diciendo que a mi juicio no existen dentro de la administración local, ¿no? Vamos a ver, ¿hay que fusionar municipios en España? Yo en el conjunto de España no lo sé. Conviene a veces repasar que los planes de fusión de municipios que no hayan sido a la trágala, como el caso griego, ¿no? Bueno, pues llegó a la troika, los señores de Nerva, que hay que fusionar, ¿no? Pero en Italia no llegó a fusionarse. En Italia
al final hicieron un pequeño reajuste, pero no llegaron no llegaron a hacer ese gran proyecto de, además incluso que tocaba las regiones, ¿no? Tal, ¿no? Eso, bueno, ¿por qué? Porque al final, vamos a ver, con la fusión hay dos cuestiones. Una, la más, la que menos controlo y por tanto no me atrevo a entrar ahí, que es una cuestión económica. Que la pregunta es, oiga, con la fusión abaratamos costes. ¿Cómo resuelve Castilla y León esto? Dice, no me hace falta fusionar. Yo lo que fijo ejerciendo mis competencias son una serie de servicios que se prestan en las áreas funcionales y que los presto yo, comunidad autónoma, con participación de los municipios. Transporte, saneamiento. ¿Qué hacen? Copian el modelo que aquí en Asturias es un modelo de éxito, que son los consorcios. Cogersa es un modelo de éxito, el consorcio de transportes es un modelo de éxito. Bueno, pues mire, yo no lo llamo consorcio, mantengo esa figura, pero ahora lo llamo unidad funcional. ¿Por qué es un modelo de éxito? ¿Y por qué es, a mi juicio, más efectivo, y lo permite la ley sin problema ninguno, que los modelos de mancomunar, el modelo mancomunal, ¿no?, de gestión de intereses, y que la fusión? Primero, la fusión plantea un problema, que hay un problema técnico de gestión y hay un problema político, de principio democrático. El problema técnico de gestión consiste en que una mancomunidad es muy difícil que funcione porque tiene una estructura política y no técnica. Una mancomunidad, nos sentamos en la mesa los alcaldes de municipios que supuestamente vamos a mancomunar la prestación de un servicio y resulta que cada uno es de un signo y un color distinto que recibe indicaciones de quien sea y por lo tanto ahí no hay manera de ponerse de acuerdo. Y eso es así. Esto no nos puede llevar, bueno, pues cambiemos el modelo de sistema de partidos. No, si el problema no está ahí, el problema es que la mancomunidad no funciona. O sea, además es que la idea de mancomunidad es una idea que es una idea que, como siempre, es una traducción coja del modelo de cogestión mancomunal del sistema local alemán. Aquí se le ocurre juntar a cantarse al banco, por ejemplo. Por ejemplo, y así anda. Así está la mancomunidad, pero es que todas las mancomunidades, es que deben funcionar dos, es decir, el resto, y yo os lo digo porque tengo conocimiento privilegiado al estar en el equipo de expertos que estamos redactando la mapa local y funcionan dos, y funcionan malamente, ¿no? ¿Qué funciona? El modelo de consorcio, porque es un modelo gerencial, es un modelo que se pone en manos de profesionales que gestionan un servicio con criterios profesionales. Obviamente hay un órgano político que es el que toma las decisiones estratégicas, pero la gestión la hace un equipo técnico, ¿no?, que es como tiene que ser y como en realidad el sistema funciona, ¿no? Luego hay la cuestión, el principio democrático, curiosamente es un gran obstáculo a las fusiones, y me explico. Porque una cosa es el plano político e identitario, que es importante, que es relevante, y otra cosa es el plano económico. Pongamos el caso de Avilés, ¿no? Avilés ya es una conurbanización. Bueno, si me apuráis, el área central de Asturias. Yo el otro día lo recordaba en el periódico y a mí siempre me gustó una frase de Pedro de Silva, y es verdad, ¿no? Como todas las cosas que tiene Pedro, ¿no? Clarividente. Dice, bueno, Asturias tiene que elegir de ser o la última región de Europa o la primera ciudad de Europa. La primera ciudad, bueno, es que en realidad el centro asturiano es una gran conurbanización. Es decir, tú traes aquí a un norteamericano y para él es todo uno, pero sus ciudades son así. Es decir, son kilómetros y kilómetros. La difusa ciudad del norte. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No? Y el resto es una zona jardinada. Las Salas, dicho con todo el respeto, es una zona jardinada, ¿no? Y a lo mejor funcionaría porque estratégicamente la mentalidad cambia, ¿no? Porque ya tu percepción de las cosas es distinta. Eso necesariamente pasa por una fusión. Desde el punto de vista democrático eso tiene problemas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca un sistema democrático? En distintos niveles. Porque los sistemas democráticos se estratifican, ¿no? Buscar la mayor, es decir, como os decía al principio de mi intervención, el sistema democrático lo que busca es canalizar de la forma más eficiente la pluralidad de expectativas ciudadanas para, obviamente, reconducirlas a una, que es la que se convierte en norma. Pues en el sistema no funciona. En
sistema asambleario de gestión del interés común no funciona nunca, pero hay que procedimentalizar la toma de decisiones, ¿no? Pero claro, yo tengo que garantizar que la toma de decisiones parte de abajo y va hacia arriba, y que además todas las expectativas que cada cual porta tiene un mecanismo de expresión y tiene la misma oportunidad de convertirse en el criterio que va a regir a la comunidad. Claro, eso en un ayuntamiento se vive de una forma muy intensa. ¿Por qué? Porque hay una relación muy directa y además identitaria. La gente tiene un sentido de identidad territorial y de, por lo tanto, de personalización de los problemas de su territorio. De forma que, democráticamente, la exigencia es, oiga, no, dotemos a esa comunidad, que es territorial y humanamente perfectamente delimitable, de mecanismos a través de los cuales sus expectativas se canalizan y se convierten en una norma que es la que va a regular la vida de esa comunidad. Y eso lo puedes trasladar al Estado, a la Unión Europea, al gobierno planetario o a la gestión de una parroquia rural. Porque el principio es el mismo. Oiga, aquí hay una comunidad delimitada que tendrá unos intereses, unas expectativas. Bueno, pues démosles los mecanismos por los cuales esas expectativas se convierten en un acuerdo general sobre cómo autorregularse. En eso consiste la autonomía, ni más ni menos, ¿no? Y los diferentes grados de autonomía están en función del instrumento jurídico en el cual las formalizas, ¿no? El Estado la formaliza con la comunidad autónoma en la ley y por eso son soberanos, ¿no? Y los entes locales no, lo formalizan en ordenanzas, ¿no? Y en reglamentos municipales, ¿no? Claro, la fusión rompe con ese principio. Yo si fusiono Langreo con Pola de Lena, con Ujo, con Mieres, yo estoy rompiendo algo que a mi juicio forma parte de la identidad del sistema democrático, que es que yo tengo que tratar de bajar todo lo que pueda en la estratificación para dotar a los estratos más bajos, a donde sea racional, de mecanismos de expresión y de racionalización, de normativización de sus expectativas. Si yo fusiono, yo invento una comunidad que en principio no existe y dejo a dos comunidades o a tres sin esos mecanismos de expresión de sus propios intereses, lo cual a su vez también choca con su capacidad de autogestión. En definitiva, la autonomía es así. Luego, si no hay una razón económica de peso, diga esto sí, mire, lo que usted quiera, Villaverde, pero esto es insostenible. Y aun habiéndola, a lo mejor la solución no es fusionar políticamente municipios, sino fusionar servicios. La gestión. Y dijo, oiga, no, mire, a ver, ustedes, ciudadanos, siguen teniendo un canal de expresión de sus expectativas y de autogestión como comunidad, porque siguen siendo una comunidad identificable e identificada. Ahora, mire, es que para gestionar el cementerio, o para gestionar el abastecimiento de aguas, o la recogida de basuras, o el alumbrado, o el transporte, no hace falta eso. Es decir, lo que hace falta es, oiga, vamos a hacer una cogestión entre varias comunidades, porque económicamente es la única manera de sostenerlo. Porque probablemente usted, si no, no podría tener un buen abastecimiento de agua, porque no lo puede sostener. Pero si se une con los de alrededor, sí lo puede sostener. Vale, hagamos la fusión política, ¿no? Pero es que eso genera un problema de funcionamiento. Esa fusión política no funciona. ¿Cómo funciona? No, hagamos una fusión, pero gerencial, de gestión profesional de ese servicio en esa unidad funcional. Oiga, pero es que entonces usted me priva a mí de mi capacidad de toma de decisión sobre un interés propio. No, porque aquí hay un nivel político de decisiones estratégicas donde usted interviene y participa, que es lo que exige el Tribunal Constitucional para garantizar su autonomía. Y luego hay un nivel de gestión puramente técnica, que es la que tendrá que ocuparse del día a día del funcionamiento del sistema. Todo esto dentro del gris en el que nos solemos mover los juristas. Cuando digo gris, no digo por ser tristes, ¿no? Sino porque obviamente esto tiene sus niveles de gradación, ¿no? Y no es ni blanco ni negro. Insisto, yo creo que el modelo castellano-leonés es un modelo a seguir y muy interesante, porque ha abierto un nuevo camino que le da amparo perfectamente a la nueva legislación local, de, bueno, una gestión local que es posible que no que resuelva unos problemas que, como veis, yo creo que no tiene,
sino que va a estar en mejores condiciones de gestionar los servicios y satisfacer las expectativas de los ciudadanos en el siglo XXI, pero con mecanismos del siglo XXI, no con mecanismos del siglo XIX. Muchísimas gracias por vuestra atención y me someto a vuestro interrogatorio. Bueno, hace para mí es un caso que bueno, me está constantemente recordando la realidad de las cosas, ¿no? Grandes y Salive, arqueología. Cuento más. Competencia. Competencia, ¿no? O sea, tú fíjate que Ángel Villa, arqueólogo del Principado, para entrar en el Chao San Martín, la semana pasada, tuvo que llamar a la Guardia Civil, porque resulta que el señor alcalde contrató mediante una empresa de trabajo temporal a Francisco Cuesta Famoso, que había destrozado lo de la Campa Torres, y que lo nombró director del Museo Etnográfico. No cuentes nada, que eso me tocó a mí. Bueno, pues eso. Resulta que ahora este hombre impide entrar a Ángel Villa al Principado en el Yo tengo una opinión, cuando no tiene competencia ninguna. yo en eso tengo una opinión clarísima, y es que, lo acabas de decir tú, ¿no? Los ayuntamientos, salvo que haya cambiado la legislación de patrimonio histórico y en materia de arqueología, y la arqueología en particular, que yo sepa, los ayuntamientos no pintamos absolutamente nada ahí. Es más, la manera en la que Ignacio me corrija, pero yo creo que la manera en la que muchos ayuntamientos participaban en las excavaciones arqueológicas era financiando excavaciones o creando talleres en los que en realidad para ampliar a la gente que se ponían a trabajar con los arqueólogos, ¿no? Y luego llegando a acuerdos, como el caso de Campa Torres, llegando a acuerdos con el Principado para gestionar el museo de cimiento. De hecho, en la nueva ley se prevé precisamente esa modalidad de gestión, ¿no? Es decir, los ayuntamientos pueden gestionar determinado tipo de instalaciones, ¿no? Sobre todo de carácter museístico, educativo, ¿no? Pero siempre bajo las órdenes, por decirlo así, de la comunidad autónoma que se la tiene la competencia. Yo creo que el alcalde de Grandas, que además lo conozco y que es de Grandas, entonces son muy especiales, aquí sacan la escopeta a la primera y ya está, ¿no? Y luego ya hablaremos, ¿no? O cada uno mata los huevos en la contraria. Y ya está. O sea, muy bien. O sea, mi padre es de Fonsagrada, o sea que yo eso lo conozco bien, sí, lo conozco bien, aquello, y además, bueno, la que fue jefe de gabinete con Juan Vázquez, Jesús Key, pues de Grandas y tal, claro, aquello es una historia muy peculiar, ¿no? Muy peculiar, pero bueno, desde luego, claro, yo entiendo también que, bueno, ¿qué hace? Claro, pues acabas mandando a la Guardia Civil, ¿no? Pero en esa materia, desde luego... Es clarísimo, sin embargo, bueno, el tío este... Bueno, porque hay un sentido patrimonial, ¿no? Del territorio. Sí, porque, a ver, claro, a muchos alcaldes... No, aquí, como sabes, hay es difícil. personal. Bueno, aparte que hay una persona sí. que es el vértice de toda la cuestión. A ver, nada más. hay un lío, como ya sabes... Pero es una persona que está en el medio, ¿no? Ahí hubo ese lío, sacaron a Ferreiro de allí, entonces colocaron a este otro que Pepe Ferreiro es lo que es, un tipo célebre, pero es que el que mandaron para allá es un elemento de cuidado, ¿no? Es un bombero pirómano, ¿no? Entonces, y eso, aquello, y además, claro... Además tiene denunciado a medio pueblo. Sí, bueno, me lo creo porque un bombero pirómano, un auténtico bombero pirómano, ¿no? Entonces... Claro, yo creo que ahí no hay una cuestión jurídica, ¿no? Ahí no sé, una cuestión puramente personal. Pero es una cuestión competencial al final. Si aplicara el derecho, no, se habrían acabado los problemas. Hombre, claro. Es decir, ¿qué pinta este alcalde ahí metido sentado de Luya? Gastando 40.000 euros al año, cuidado. Contratar a un tío de una empresa temporal para dirigir unas cuestiones a las que no tiene competencia. Es que es prevaricación pura y dura. Sí, además probablemente sin ninguna cobertura, porque seguramente no tendrá ningún convenio con cultura. Es prevaricación pura y dura. Claro, esto es decir, yo pongo a este tipo aquí adelante. De coordinador. De algo que no es mío. Pero ahí tiene, aparte de la guerra política, ¿no? De decir, no, esto tal, no sé qué, ahí también hay esa sensación, claro, los alcaldes, pero en parte también es los ciudadanos, ¿no? Es decir, tú dile a un paisano de estos, anda ahí con las vacas, ahí por aquella zona y tal, que aquello no oye de ellos, ¿no? Eso es lo que voy a decir. Pero, guaje, ¿cómo oye esto? Que esto no oye mío. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Cómo que no oye mío? Esto ya desde la época de los romanos, ya, ¿no? Claro, digo, no, pues miren, no. Es decir, que al final
y estos meses que, bueno, yo siempre tuve contacto con muchos alcaldes y tal, ¿no? Pero esto tal, te das cuenta que claro, es difícil explicarles, oye, macho, que esto no es un rancho, ¿no? Entonces lo que te da la gana, ¿no? Es decir, que, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No porque sea un cacique, que los hay, ¿eh? Que siga habiendo mucho alcaldón, ¿no? Pero no, esa sensación de que todo lo que está dentro del territorio del municipio es nuestro, y entonces lo gestionamos porque para eso somos autónomos, ¿no? O sea, como para entrar en estas lindezas en las que entré yo, ¿no? Es decir, de bisturí constitucional, ¿no? No, mire, entonces, claro, lo de esto pues puede acabar a pistoletazo. Hombre, si no acabó ya a pistoletazo, creo que ya está todo. Pero ¿no? sí, no, eso jurídicamente no, es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Sí, yo quería ahondar un poco en lo que decía Villaverde, de los elementos identitarios de los ayuntamientos, que claro, traen su origen en que los ayuntamientos, los municipios, surgen espontáneamente. No como las provincias, que son una creación legal del legislador, y bueno... Sí, un concejo, ¿no? Un concejo. Claro, entonces surgen espontáneamente, se va agrupando la gente, va tomando cuerpo identitario, y claro, dile tú al de Yernes y Tameza, que es el más pequeño, con 80 habitantes, quiero recordar, que no, que se fusione, que desaparezca y tal. Son razones históricas. Claro, pero claro, perdón. No, y quería hacerte ya una pregunta ya egoístamente, ¿no? ¿Tú crees que la mención de las parroquias rurales como forma de organización natural del pueblo asturiano, la mención en el Estatuto de Autonomía garantizaría su supervivencia aún a pesar? Yo creo que sí. ¿No? Yo creo que sí, porque, a ver... aún a pesar de que el Estado elimine los entes Pero locales menores en los que traen origen. Bueno, pero la comunidad autónoma sigue teniendo competencia Sí. para definir entes... Su división territorial. Claro, a ver, yo creo que hay forma de escaparse, ¿no? Es decir, lo que pasa es que hasta ahora la parroquia rural, como tal, tiene una cobertura en la ley del 85, que además luego, bueno, se engarzaba con la competencia de las comunidades autónomas y tal. Bien, yo creo que las comunidades autónomas siguen teniendo competencia para delimitar ámbitos territoriales de gestión. Aquí va a haber mancomunidades, va a haber, porque hay otra en el artículo 6 del estatuto, son mancomunidades. Han incorporado la idea de conurbanización. Sí, también, entonces sin desarrollar. Sí, pues bueno, al final eran las áreas metropolitanas que estudiamos en el derecho administrativo, ¿no? Que Entonces, sigue estando ahí, ¿no? La mención de las parroquias rurales las pone a cobertura, a cubierto, digo, de cualquier modificación en la legislación estatal. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que Yo sí. también, pero digo... Sí, yo entiendo que, por decirlo de otra manera, lo que hace el Estado es desentenderse de esos entes. Bueno, pero tuvo ahí el amago de hacerlas desaparecer. Hombre, sí, porque Sí, por razones económicas. hombre, porque fijaros, porque en España el fenómeno de la parroquia rural o similar es muy del norte, además, ¿no? Está en Galicia, lo tenemos nosotros, yo creo que lo tiene el País Vasco, el País Vasco también. Y por Castilla y tal, con otras denominaciones, pero, aldeas, barrios, y de hecho en la ley castellano-leonesa se sigue manteniendo esa idea, ¿no? Del barrio. Yo creo que ellos lo denominan barrio, ¿no? Bueno, yo creo que eso está más dentro del ámbito de competencias de la comunidad autónoma en la definición de su mapa local. Porque no hay que olvidarlo. Quien define el mapa local en cada comunidad autónoma es la comunidad autónoma. Lo que pasa es que lo que puede definir es que puede regular hasta los ayuntamientos. Es que la comunidad autónoma puede coger y decir, yo voy a regular la organización del ayuntamiento de Gijón. Ya está. Y lo que decía antes, y sigue diciendo el reglamento de organización y funcionamiento, el ROF, sustituirlo por una regulación autonómica propia de cómo se organiza y funciona un ayuntamiento, respetando, claro, la estructura mínima que fija la ley de bases. Que en eso, claro, por eso te digo que si la ley de bases... Tú no te inventas un ayuntamiento nuevo. No, eso es, porque tú ya estás, pero si la ley de bases suprime las entidades, toda esta, vamos, con sus distintos nombres, todas las entidades locales menores que dieron origen a la parroquia rural, eso no sería obstáculo para que la comunidad autónoma la mantuviera. Yo entiendo la comunidad autónoma.
Claro, Es más, yo entiendo que no por eso la ley de parroquias rurales, la ley asturiana de Queda derogada. queda derogada Perfecto. o queda sin cobertura. ¿Que queda nada? No, yo entiendo que no queda, dicen que no queda. Yo entiendo que no, que eso sigue estando dentro del Es que ámbito entonces, competencial. lo que no entiendo es la inquietud de la propia federación de estar tan pendiente de lo que pasaba en el Estado para, digamos, mantener su supervivencia. Porque aquí. yo ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que percibo es que, aparte de que hay una disintonía total entre parroquias rurales, la Federación de Parroquias Rurales y el Principado, la Dirección General de Local. Ahí hay un cortocircuito y tal. En parte, porque claro, ¿qué era lo que nos expresaba el secretario de la Federación? Creo que es como muy compatible y tal, ¿no? Una cierta sensación de expolio. Sí, Oiga. Porque en realidad la parroquia rural existe porque tiene unas propiedades. Oye, no, y las parroquias están todas saneadas. Todas. La mayoría. Nunca, es que no gastan más de lo que Claro, ingresan. claro. Entonces están todas saneadas y no hay que olvidar que gestionan que era el 80% de la masa forestal de Asturias. Sí. No, y algunos cotos de caza. Los de Por caza. ejemplo, Oye, pastos. No, y por Montes Mano Común. Sí, pastos. Montes en Mano Común. Claro. E incluso ahora ya perdió mucha tal porque la más, digamos, económicamente bollante era la de, ¿cómo se llama la recta de esta de Infiesto? Villamayor. Villamayor. Porque gestionaba el agua que utilizaba la fábrica de Chupa Chups para hacer los caramelos. Claro, que desaparecida la fábrica perdió mucha potencia económica, pero claro, era bollante. Claro. Villamayor era, Bueno, de hecho, el municipio estaba saneadísima, claro. porque gestionaba el agua, era la que le vendía el agua a Chupa Chups. Claro, entonces yo he percibido un poco esa sensación de que, ostras, si además el Estado deja de dar cobertura, la comunidad autónoma nos suprime, desaparecemos y se queda con todo. Claro, y los ayuntamientos asumen la propiedad. Claro, eso es lo que se siente. Se siente esa sensación de expolio, lo cual tiene que ver mucho con la identidad. Sí, Porque sí. claro, yo se lo explicaba a un amigo que es el director del Instituto de Estudios Locales de Derecho, el Instituto de Derecho Local de la Autónoma de Madrid, Paco Velasco, ¿no? Que es toda una autoridad total. Y hablando un poco de esto, y no sé por qué salió Asturias y sus parroquias rurales, ¿no? Y le decía, mira, aquí, por ejemplo, la orografía manda. Es que tú tienes un monte que está en un término municipal y tú tienes una comunidad en un lado y otra comunidad en otro, y son comunidades que pertenecerán administrativamente al mismo municipio, pero es que hacen vidas completamente separadas. Sí. Y además con un sentido identitario distinto. Además, Uno está a lo largo de la historia han logrado crear una identidad propia. Claro. Hasta una forma de actuar, una forma de explotar el monte, una forma... Claro. Y que además incluso luego su vida administrativa y educativa y sanitaria la hacen en municipios distintos, porque sus villas de referencia son otras, sus cabezas de partido son otras distintas, ¿no? Y tienen incluso una estructura económica, poblacional distinta, y digo, bueno, pues si estáis hablando de 30 vecinos... Porque fíjate, bueno, en la última salida de campo que hicimos, pudimos comprobar que, ¿cómo se llama la parroquia rural que está? Somao, sí, claro, que pertenece a Pravia, sí, va a enterrar a sus muertos a muros de Navarra. claro, que es lo que tiene enfrente, claro. Que tiene enfrente, Claro. Pero sin embargo hace vida administrativa en el ámbito del municipio del concejo de Pravia, pero su vida religiosa la hace Y yo la en pregunta el que me concejo hago de es, Mortendalón. ¿y qué se gana eliminando las parroquias rurales? Otra cosa es que tú digas, oiga, mire, sí, vale, pero el monte es de todos. Es decir, que tú ejerzas un cierto control porque eso afecta en el conjunto de los intereses de la comunidad autónoma, ¿no? Pero bueno, siempre conscientes de que el monte será de todos, pero son ellos quienes se lo trabajan, ¿no? Es decir, que oiga, ¿no? El que está allí a pie de monte, el que hace las estaferias para quitar la maleza y para evitar los incendios, el que tal, el que lo... Es ese conjunto de 20 vecinos. Además que ellos de 60. no tienen un aprovechamiento personal porque lo que obtienen lo invierten en su territorio, no en el municipio, no en el concejo, sino en el ámbito de la parroquia. Y además es un ejemplo de mecanismo de autogestión exitoso. Sí, porque yo, bueno, tú lo conoces mejor que yo, pero yo creo que funcionan todas como un reloj. ¿No? Funcionan todas como un reloj, entonces... Porque hay una máxima, no gastar lo que no se ingresa. Claro. Ellos esperan a reparar un camino, a la venta de la madera, ver en cuánto la vendieron y entonces disponen del dinero y en función Por de eso este año vamos a dedicar a la última fase del
seminario A al los y la salida de campo. y luego la salida de campo. Porque Como si luego de vais a campo, visitar unas parroquias rurales. que va a ser el día, ¿Cuándo? va a ser el día 23 de mayo. 23 de mayo. Viernes. Están por fijar todavía el itinerario. Sí, Vamos. porque igual lo hacemos en dos fases, porque hay una diferencia entre las que están en la zona de Quirós, de Vera, por ahí tal, y las de Pravia, que son más Sí. abundan, y Cudillero. Sí. Y bueno, vamos a ver si hacemos dos módulos de campo. ¿A 2 Un año- días? No. Para el año que viene Para el año que viene dejamos, otro, ya, dejamos vale. Pravia, Cudillero, Vale. y para este vamos a las que tienen una orografía Sí. más abrupta, Sí, más para comprobar cómo funciona. Bueno, ¿alguna cosa más? Yo quería hacer un comentario, porque al final Viejo Antonio. esta... Sí, hombre, Alberto. Sí, además fue Esta modificación, has hablado desde el principio que tiene un matiz económico y siempre meten un último párrafo Sí. económico en todos los puntos importantes. El jefe y yo vivimos durante muchos años en Las Regueras, que Las Regueras es un municipio que por presupuesto, bueno, igual es muy osado, pero casi me atrevería a decir que carece de sentido, porque el presupuesto se lo come todo. No, te lo digo yo, exactamente. El presupuesto son 1.050.000 euros y 1 millón son gastos y 50.000 inversión. Claro, simplemente es ese comentario. Es claro, Así es. es uno que conozco, Las Regueras, pero como este... El resto habrá son unos los salarios, la gente Capítulo 1. judicial, no sé qué, no sé cuánto más. Casualmente, Inversión, además, son 49.000 euros. Sí, sí. La inversión Sí, anual. Capítulo 1 se lo ¿Cuál comenta es el todo y sentido hago de- para capítulo 6 y capítulo Capítulo decirles a los de la Claro, ladera, claro, sí, sí, no, el sentido de la tierra. Estoy seguro que los míos. los salarios estaría mucho mejor. El Ayuntamiento de Oviedo, dentro del Ayuntamiento de Oviedo, les estarían No, más pero por las mismas lo que comentabais Ah, no, ya la Villarella, de dar una solución gerencial, ¿no? Pues de servicios, pues a lo mejor conseguir llevar el autobús urbano de Oviedo hasta allí. Eso estuvo negociando. Ya, pero no debe ser fácil. Pero partes de esto, de que tienes un presupuesto que no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. Pero porque no tienes ingresos. Claro, mira, uno de los municipios más ricos, y no el más rico, es el de Morcín. ¿Por qué? Porque, claro, la tasa que paga la térmica al ayuntamiento, Sotorribera, la pera, pues en Sotorribera. Ahí la papa Sotorribera, del Caribe, como es aquella hace- obra de los ayuntamientos. ese alcalde en la crisis no existe, ¿no? Es decir, eso que le bajó algo tal, pero claro, sobre lo que ingresa por ese concepto, la pera limonera, ¿no? Claro, aquí hay un problema de ingresos, por eso, a ver, yo creo que la clave de la reforma local no está tanto en reformar los entes locales como el que las comunidades autónomas asuman una responsabilidad con los entes locales que hay en su territorio. De gestión. Es decir, y es difícil, ¿eh? Porque políticamente es muy complicado, porque al final, quieras o no quieras, la comunidad autónoma puede tener un signo y ese ayuntamiento puede tener otro y a lo mejor no somos capaces de ponernos de acuerdo, ¿no? Pero tiene que responsabilizarse en esa gestión. Es decir, no es posible que una comunidad autónoma no tenga datos de la situación económica de sus ayuntamientos. No tienen datos la comunidad. Pero ya no es esta. Muchísimas comunidades autónomas no saben lo que pasa en sus ayuntamientos. Y lo empezaron a saber a través de sus tribunales de cuentas. Que les empezaron a abrir la información. Porque el Estado al final lo que conoce son las liquidaciones anuales del presupuesto y la cuenta general. Punto. Ya está. Pero el día a día de la gestión económica del ayuntamiento, de sus tal, ¿de qué se queja más aquí la sindicatura de cuentas? Es que hay ayuntamientos que ni siquiera rinden cuentas, o sea, ni siquiera te lo mandan. Es decir, es que decir, no, mire, no se lo voy a mandar, ya está. Ojo, ese no es un problema de los políticos, porque a veces también aquí cargamos mucho de ese lado. Oye, esos ayuntamientos tienen interventores y tesoreros, que son técnicos. Aquí, oye, el alcalde, en muchos casos los alcaldes lo dicen, joder, es que a mí el interventor, y el que tienes cuentas, yo que, claro, Abelino, yo hago lo que puedo, pero aquí el tesoro dice que él no manda nada, ¿no? Es así. Sí. Entonces, a veces es el aparato administrativo el que se ha oxidado, ¿no? Y no funciona. Sí, está enquistado. Está enquistado. Y luego, claro, somos todos a gastar, pero por desgracia la manera de los ingresos cada vez va siendo más estrecha, ¿no? Con lo que hay cosas que inevitablemente pasan por sentarse en una mesa, pero hay que sentarse en una mesa y hay que conocer la información. Y ahora mismo lo primero que falta es la información. No hay esa información. Y como no hay
hay esa información, es muy difícil sentarse en una mesa y hablar, ¿no? Y decir, oye, vamos a ver, vamos a ordenar un poco esto, porque a lo mejor hay que decirle al de Soto de Rivera, oye, espera, vamos a hacer una caja común aquí, porque a ti te sobra, Topati. pero Yermes y Tameza están a la cuarta pregunta, espera un minuto, ¿no? Solidaridad es muy difícil. Claro, pero ahí es donde la comunidad autónoma tiene que actuar, ¿no? Y actuar, bueno, con prudencia, pero también con mucha firmeza, porque si no el modelo se desequilibra, ¿no? Es que si no el modelo genera a plantear preguntas sobre problemas que no existen, pero que son un fantasma que a ti psicológicamente pues te da explicación de lo que está sucediendo y además, claro, matado al fantasma resuelto el problema. No, mira, es que el fantasma no existe, ¿no? Esa solidaridad exigiría que todos gestionaran bien. Porque claro, tú lo que no puedes decir es, tú sé solidario conmigo, pero yo voy a dilapidar. Claro, que exigiría un control del gasto también. Pero claro, pero ahí está. Es que es curioso, porque ¿dónde está la comunidad autónoma? Es que la comunidad autónoma tiene que asumir esa función. Es difícil, porque como hay posturas políticas enfrentadas, Claro. el alcalde de tal no es de tal, entonces Claro. no, te ningunea, Claro. es muy complicado. Claro. Oye, Muy aquí complicado, porque si impones, eres un dictador. Y si Claro, impones, no, hombre, mira, eso se vio con la reforma electoral, ¿no? Al margen de lo razonable o no de la propuesta de reforma, ¿cuál es en el fondo, quién abortó ese proceso? Lo Porque abortaron tenía los algo que alcaldes. perder. Claro, dijo, oye, no, pero ¿qué estás contando? ¿Qué me ¿No? cuentas de esto? Y entonces sacan a relucir, claro, decir, no, es que claro, es que si no las salas quedan sin voz, pero es que mire, es que esto no es así, es que el sistema funciona así, es que no se trata de elegir representantes de zonas, ¿no? Es decir, no, esto es otra cosa, ¿no? Tuvo sentido quizá en el origen. Pero fue el movimiento de los alcaldes, el que Sí, pero dentro son cosas de que quedaron ahí, y quizá la elección del presidente, que no puedo contar que no, Claro, Claro. es que hay mecanismos que responden, bueno, Sí, al momento, porque claro, había que ir con cautela y Sí. los que en aquel momento pues tuvimos ocasión de tal, pues ibas muy cauteloso, pero claro, las cosas cambiaron Claro. mucho. Claro, es que ¿cómo explicas ahora, por ejemplo, las 3 circunscripciones? Cuando 2/3 partes de la población están en una. Claro. O sea, es que desde técnica electoral no tiene sentido, claro, la circunscripción Y tiene yo una no soy- razón de y yo ser. no soy al PP. Ostras, no, claro. Y a los que fueron elegidos. Y a los que fueron sí. Entonces, bueno, sí es verdad que hay un componente político que escapa, ¿no? a lo que jurídicamente sería deseable, ¿no? Pero bueno, si el mecanismo jurídico tampoco favorece el que ese clima político sea distinto, vamos mal, ¿no? Yo soy partidario siempre de que funcionen las mayorías, o sea, que sean los votos los que decidan, porque todo lo que sea salir de ahí, ya te metes en un berenjenal. Bueno, al final es el mecanismo democrático, ¿no? Sí, el Es decir, mecanismo ¿cómo democrático. reduces las expectativas Sí, a pero una? veces, mira, decía otro compañero tuyo del tribunal Requejo, José Luis Requejo, Luis. que vivíamos un exceso de democracia, que no todo se podía resolver a través de la democracia, porque a veces los resultados conducen a tal. sí. A veces hay decisiones técnicas Sí. que deberían de tomar los técnicos, Sí. y que estamos quizá Sí. diciendo, es que es muy democrático, que lo voten y tal, pero hay cosas que no se pueden votar. Sí. Entonces, Yo comparto ese juicio también. no, yo también, yo Sí, total, lo cité en varias veces, ¿no? Sí. Y quizás sea así, pero claro, que te decís a los políticos. Sí. Bueno, señores, muchas gracias. Un placer. Sí. Espero que vuelvas otra vez. Bueno, yo encantado. La próxima charla va a ser la semana que viene y va a ser un tema muy interesante que se trata en alguna ocasión en este seminario y va a ser el protocolo familiar. Lo va a impartir Francisco Javier Llano Herrera, que es uno de los grandes expertos en España en este tema. Estáis invitados. Voy a conocer tu correo, a ver si... Vale, ya estoy yo pendiente A ver si también. recibes- Exacto, recibo vuestros correos. Ignacio, yo Pues, sabía que eso se es lo una pena. tenías que hacer. Fue un placer oírte, Gracias. Te había oído y me encantó. Absolutamente. Gracias. Muy claro, muy contundente, me encantó. Gracias. Una pena que no hayas podido venir a ver a Jesús Mercador. Jolín, pues sí, pero por eso, pero ya sabiendo los tuyos pendientes. Jesús Mercader estuvo espectacular. Porque a veces se me... Fue colega de Jesús Sí, hombre. Nacional. Ah, sí. Claro, buenos amigos, muy Es buenos tremendo, amigos. tiene un conocimiento. No, el tipo es un crack. Además empezó por